La mayoría de bebés se asustan ante un fuerte ruido y a los 3 meses ya reconocen la voz de los papás y cerca de los 12 meses dice ya imitan sonidos o palabras que han escuchado. Pero ¿qué pasa si esto no sucede en su hijo o en mi hijo? Los problemas auditivos en los niños y en los bebés son más comunes de lo que imaginamos. La gran pregunta es ¿cómo los detectamos desde sus inicios? Para eso invitamos al audiólogo Carlos Pereira y ayudarnos a desarrollar este tema que queremos entender muchísimo. Doctor, siempre es un gusto tenerlo acá. Un placer, gracias. Gracias a usted. ¿Qué tan frecuente es la sordera desde el nacimiento? Bueno, la Organización Mundial de la Salud habla alrededor de entre 1 y 3 personas por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, podemos estar hablando de que por cada 1000 nacimientos podemos pensar de que entre 1 y 3 niños van a venir con un problema auditivo y hasta un 7% con algún tipo de problema. Entre 1 y 3 con un problema auditivo importante y hasta un 7% con algún tipo de problema auditivo. ¿Es común en su consulta este tipo de visita? No es la más común, pero sí hay frecuentemente niños que llegan con sus padres para que le hagamos algún tipo de examen auditivo para ver cómo están. Ahora, doctor, ¿hablar de sordera es lo mismo que hablar de pérdida auditiva? No, en realidad educativamente estamos hablando de sordera, por ejemplo, cuando hay una pérdida profunda, una pérdida sumamente importante. Y cuando es una pérdida un poco más leve o moderada, se habla de hipoacusia o una pérdida auditiva, una pérdida de audición que no interviene tanto en el desarrollo del niño como podría ser una sordera importante, una sordera profunda. Y a mí me interesa que hablemos mucho del tema porque hablábamos antes de iniciar la entrevista que incluso hay padres que pueden malinterpretar que el niño en la escuela tiene déficit atencional y realmente está en este momento sufriendo de un problema auditivo. Eso es sumamente interesante. Muchas veces hemos visto diagnósticos de déficit atencional y en realidad lo que el niño padece es algún tipo de problema auditivo. No necesariamente una sordera profunda, pero sí algún tipo de problema auditivo que pueda estar interviniendo en la parte educativa del niño y que tiene unos síntomas muy parecidos al déficit atencional. Descríbanos esos síntomas, doctor. Por ejemplo, un niño que es distraído, un niño que no se concentra, un niño que tiene problemas en el rendimiento escolar. Y esto hace que los padres de familia, los educadores, piensen que están ante un déficit atencional. Y resulta que nunca le mandan a hacer una prueba auditiva. Y resulta que el niño puede que tenga un problema auditivo, ya sea por infecciones, ya sea por un tapón de cerumen, ya sea por algunas otras causas. Y no necesariamente era el déficit atencional, sino un problema auditivo que se podía corregir. ¿Cuáles son las principales razones por las que hay sordera en los niños? Mire, muchas veces está la parte hereditaria, es una de las razones. Infecciones, problemas de oído medio, problemas de rinitis, problemas de obstrucción tubárica, mucho niño que ronca por las noches, que anda con la boca abierta, puede causar algún tipo de problema conductivo que es importante para estos niños, ¿verdad? Y por eso es importante hacer algún tipo de prueba de tamizaje inicialmente y diagnóstico si el tamizaje no lo pasa. Ahora, doctor, ¿la posibilidad de que el niño nazca con un problema auditivo puede ir desapareciendo con el paso del tiempo o siempre va a necesitar de una terapia? Depende del problema auditivo. Regularmente, si el problema auditivo es un problema importante, pues se debe diagnosticar a tiempo, eso es fundamental, y se debe intervenir a tiempo. Y para eso pues tendríamos que hablar de la parte instrumental, tendríamos que hablar de la parte de detección oportuna de sordera, ¿verdad? Pero en realidad muchos de los problemas auditivos al nacimiento se mantienen durante toda la vida. Como padres, doctor, ayúdenos a ver cómo identificamos en el caso de un niño de meses o de una niña que es un bebito apenas, cómo logramos identificar que tiene problemas auditivos. Tenemos una joya en Costa Rica inicialmente que es la seguridad social. Dentro de la seguridad social hay un programa de tamizaje auditivo neonatal. Entonces técnicamente en todos los lugares donde haya nacimiento se debe hacer un tamizaje, un chequeo auditivo en el niño recién nacido, ¿verdad? Si esto no se realiza, pues lógicamente si los padres detectan que ese niño no reacciona con sonidos, es un niño, por ejemplo, muy pequeñito que duerme muchísimo, que hay un portazo en la casa y no se despierta y es muy tranquilo, pues esos son aspectos que se deben de tomar en cuenta para que ese niño sea revisado. La primera persona que detecta un problema auditivo en un niño es su madre. Esa es la primera persona que llega y dice, doctor, mire, creo que hay algo que está aquí.
raro, no me cuadra lo que está pasando, no me calza y lógicamente pues hay que tomar mucho la opinión de los padres de familia. ¿Es recomendable, doctor, emitir sonidos, hacer este tipo de pruebas en la cama donde duerme el niño claro, y constatarlo? La estimulación es muy importante, la estimulación temprana es sumamente importante y eso ayuda también a detectar si no hay alguna reacción, ¿verdad? ¿Estamos hablando de una incapacidad auditiva total o parcial? Podría ser incluso Ambos. parcial, sí, exactamente. ¿Hay niveles de gravedad de esta sordera, doctor? ¿Cómo no? La sordera la clasificamos en hipoacusia o una disminución auditiva leve, moderada, severa y profunda. De severa o profunda va a tener serias complicaciones a nivel de adquisición de lenguaje, de aprendizaje, de desarrollo cognitivo y es este tipo de pérdida auditiva que hay que tomarle muchísima consideración. Y las pérdidas leves y moderadas, pues lógicamente también hay que tratarlas, detectarlas a tiempo y también darle su rehabilitación pertinente. Quisiera saber si usualmente se da en ambos oídos o puede darse solo en uno. Regularmente es en ambos oídos, pero puede haber pérdida auditiva en un solo oído y son las más difíciles de detectar. ¿Por qué, Porque doctor? si usted escucha muy bien de un lado y del otro no oye nada, por ejemplo, casi que es imperceptible el hecho de que usted no tenga audición en un oído, ¿verdad? Y muchos de estos niños, los padres se van dando cuenta después de los 7, 8 años que se hacen un examen en la escuela, por ejemplo. Entonces es fundamental la detección oportuna de sordera que nos va a decir cómo está el sistema auditivo en ambos lados. De hecho, les invito en este momento a que realicen sus consultas, que ya mucha gente las está haciendo, doctor. Hilda Medina, gracias por escribirnos. Dice que a la hija que acaba recién nacida le hicieron la prueba de tamizaje auditivo y no la pasó. Y la razón por la que no la pasó, dice que el doctor le dijo que es que todavía tiene cierta grasita en los oídos, que si esto es normal y que si esto es del todo cierto, que la grasa impida una buena audición. Sí, durante el parto puede haber algún tipo de materia que se acumule dentro del oído y demás, ¿verdad? Y esto puede ocasionar de que la prueba de tamizaje salga negativa. Entonces, es sumamente importante que este niño sea nuevamente evaluado para confirmar el diagnóstico de una audición normal. De hecho, dice Hilda que este miércoles nuevamente le hacen la prueba. Entonces es también como para hacer ese descarte del que usted Eso es lo ideal hablando. y me parece que es el protocolo a seguir dentro del hospital. ¿Esta es una condición que empeora con el tiempo, doctor, o puede mejorar? Ok, puede que sea una pérdida auditiva instaurada, ¿cierto? Puede que no se desarrolle considerablemente, pero es importante no necesariamente la pérdida auditiva, sino lo que esto involucra. Si un niño nace con una pérdida importante a nivel auditivo, no va a tener la posibilidad de aprender el lenguaje como regularmente un niño con audición normal lo va a hacer, y eso va a provocar que tenga problemas a nivel educativo, a nivel social, a nivel de comunicación, que es lo más importante, ¿verdad? Montserrat Durán nos está haciendo una pregunta, doctor, que además se sale en cuanto a que también estamos preguntando por adultos, pero ella dice, ¿qué porcentaje de audición se recobra con un implante coclear? ¿En adultos será el mismo porcentaje? Supongo que entonces lo está comparando con respecto a los niños. Y también quiere saber si las personas que reciben implante coclear son consideradas personas con capacidades diferentes. Ok, la Caja Costarricense del Seguro Social tiene un programa de implantes cocleares y hay unas prioridades para la implantación coclear, ¿verdad? Muy importante es qué tan oportuno se ponga el dispositivo. Si yo soy una persona que yo me quedo sorda en este momento y me ponen el dispositivo, prácticamente es un milagro de la tecnología y la ciencia médica, porque usted recobra una audición muy importante. Se ha pasado mucho tiempo con una privación auditiva, o sea, usted lleva muchos años sin escuchar, sin haber utilizado audífonos, y le hacen la cirugía y le ponen implante coclear, pues no va a ser lo mismo que a una persona se lo pongan inmediatamente instalado una sordera, porque ha pasado mucho tiempo en donde el cerebro ha dejado de percibir sonidos y ha dejado de integrar sonidos, y lógicamente es a nivel cerebral que nosotros escuchamos. El oído es un mecanismo que lleva información al cerebro. Si el cerebro no recibe buena información, pues el procesamiento de esa señal no va a ser la misma. Entonces, ¿qué tanto puede recuperar una persona con implante coclear? Inicialmente, ¿qué tipo de problema tiene? Y qué tan rápido, después de instalado el problema, se hace la cirugía o se comienza la rehabilitación. Y la terapia del lenguaje, fundamental, y el apoyo de la familia, fundamental para este tipo de pacientes. Doctor, usted comenzaba la entrevista diciendo que una de las razones o causas principales también es el factor hereditario. Claro. Quisiera saber si hay más factor de riesgo también que puede empeorar la situación de un niño.
Sí, sí, claro. En el caso de un niño, lo importante sería pensar si en los 3 primeros meses de embarazo, por ejemplo, la madre sufrió algún tipo de problemas, algún virus, alguna enfermedad, algún consumo de algún medicamento que fuera tóxico para el oído. El nacimiento, la prematuridad tiene también un factor de riesgo. Es importante el peso del niño, es importante saber si el niño se puso amarillito durante el parto, si necesitó algún tipo de ventilación mecánica, si algún factor de alto riesgo, por ejemplo, bueno, ya hablamos del peso. Hay varios factores que se deben de tomar en consideración siempre para ver si este niño trae algún factor para pensar en alguna probabilidad de problema auditivo. Nos pregunta Fabiola Villalta, que tiene un chiquito de 4 años, y resulta que Fabiola le tiene que hablar muy fuerte al niño, y de esto se dio cuenta hace 2 meses. Muy fuerte, dice que es que tiene que hablarle para que el niño pueda escucharla o capturar la atención del niño. ¿Qué debe hacer? ¿Qué recomendación podemos darle, doctor? Con 4 años lo que tiene que hacer es acudir donde un audiólogo, tiene que realizarle algún estudio audiológico, se pueden hacer varias pruebas, están las emisiones otoacústicas, se puede hacer alguna audiometría por juego, porque para hacer la audiometría, que es la medición de la audición, necesitamos la colaboración del paciente. En el caso de un niño muy pequeñito se puede realizar por medio de juego, y entonces vamos estimulando al niño, vamos recogiendo la información que el niño nos va dando, pero por medio de lúdico, porque es la forma de realizarlo a esas edades. Pero hay también exámenes en donde no necesitamos la colaboración del paciente, como las emisiones otoacústicas, y podemos determinar si hay algún problema auditivo o no. Sí, estaba leyendo esta consulta, doctor, de parte de Karen Aguilera, que yo supongo también hay muchas madres que van a sentirse identificadas. Dice Karen que tiene un hijo de 10 años y que tiene que hablarle siempre muy duro. Y además que él habla bastante duro, el niño. Y que en la escuela tiende a ser distraído. De la escuela se lo mandaron a Levi's para poder hacerle un examen, y el doctor le dijo que tenía acumulación de cera en los 2 oídos, pero que cuando trataron de hacerle la limpieza le dolió muchísimo y no le ve mucho cambio. Si quiere saber si entonces el tema, así como lo está pintando ella, puede tener un panorama un poco más grave. Listo, habría que ver si sacaron todo el cerumen. Eso es lo primero, porque si no lo sacaron, el niño sigue con los tacos de cera ahí, y eso es como un protector auditivo, no vamos a escuchar claramente, ¿verdad? Entonces habría que ver primero si sacó la materia del oído, y en segundo lugar, esta persona con esas características tiene que hacerse un chequeo auditivo, es muy importante. No sé si usted se acuerda cuando comenzaron a salir los Walkman o los reproductores, claro, y demás, que se ponía uno los audífonos y comenzaba a hablar muy fuerte, porque usted no se está escuchando, usted está escuchando lo que sale por los audífonos y su voz no la escucha. Lo mismo pasa con estas personas que hablan muy fuerte, probablemente no se están escuchando claramente y tienen que levantar mucho el tono de voz, porque a nosotros nos gusta escucharnos, ¿verdad? Y entonces es fundamental que estas personas vayan y sean valoradas por un audiólogo, y en el caso del cerumen lo ideal sería que fuera donde un especialista, un médico otorrinolaringólogo. ¿Existen personas, doctor, que puedan producir más cerumen que otros? Sí, por supuesto. Hay gente que produce en exceso cerumen, y hay gente que no produce cerumen, que es la contraparte, ¿verdad? Y las dos son causas patológicas de un problema, ¿verdad? Hablemos de medicamentos, doctor, que se les dan a los niños. ¿Podrían afectarle su audición? Sí, siempre hay que valorar que el medicamento que se esté administrando no sea ototóxico o tóxico para el oído, ¿verdad? Podría ser algún tipo de antibiótico y demás, pero es fundamental que, si el niño tiene un problema auditivo, que se le diga siempre al pediatra o al médico que lo está atendiendo que tiene un problema auditivo, para que tenga cautela a la hora de prescribir un medicamento, ¿verdad? Y si no tiene un problema auditivo, pues valorar siempre la receta médica y pues lógicamente investigar si el medicamento que le están dando puede ser tóxico para el oído o no. Dice Carla Alfaro que el tamizaje auditivo no se ha realizado en el niño de ella, en el bebé de ella, porque la máquina de la Marcial Fallas no está funcionando. Y está mala hace algún tiempo. ¿Cuánto es lo más recomendable que se puede esperar para realizar el tamizaje auditivo? Lo ideal es hacerlo en las primeras semanas, ¿cierto? Pero si la máquina está mala, pues puede tratar de que le hagan una referencia a alguna otra clínica u hospital donde se la puedan realizar, ¿verdad? Y lo ideal sería hacerlo en cualquier momento, no importa. Lo importante es saber si el niño está escuchando bien o no está escuchando bien. Lógicamente, se trata a nivel institucional de ser oportunos con el diagnóstico, por si hay algún problema, pues inmediatamente pasar a la parte de rehabilitación, ¿verdad? O diagnóstica. Sí. Pero en el caso de esta persona,
pues lo ideal sería que pida una derivación a alguna otra clínica para que le hagan su... Sí. Ajá. Doctor, usted hablaba antes de infecciones, tocó el tema de las infecciones. Si un niño, una niña está padeciendo mucha infección, ¿eso tendería a afectarle sus oídos? Sí, no necesariamente puede que haya una afección permanente, puede ser una afección temporal mientras la infección esté, ¿cierto? Entonces, lo importante es darle seguimiento con el otorrino pediatra o con el pediatra que regularmente piden pruebas auditivas paralelo al tratamiento que le van a otorgar al niño para poder coadyuvar con el problema de infección, ¿verdad? Sí, otra cosa también que me llamó la atención era cuando usted hablaba de la parte hereditaria. ¿Puede el niño entonces presentar desde que es bebé incapacidad auditiva o si es hereditaria lo presentará en algún momento? En Costa Rica tenemos una sordera hereditaria ya establecida y regularmente los niños comienzan en edades tempranas a tener algún tipo de problema y ya en la adolescencia se presenta mayoritariamente, ¿verdad? Pero sí puede haber problemas hereditarios donde el niño pueda nacer con una sordera importante desde el nacimiento. Irlenia Zúñiga nos pregunta, bueno, que si es posible que en el tamizaje auditivo haya salido todo bien y aún así es posible que con el paso de los años el niño pueda desarrollar algún problema. Y esa pregunta me encanta porque en el pasado salió en un periódico nacional alguien diciendo que con el tamizaje auditivo era más que necesario y que no había que hacer nunca más un examen. No, nosotros podemos perder audición o tener alguna condición que nos haga perder audición en cualquier época de la vida. Es muy importante la revisión periódica de la audición, igual que de la vista. Entonces es fundamental que aunque el tamizaje haya salido negativo, o sea que no hay ningún problema auditivo, es muy importante que durante la vida se hagan varios tamizajes y se hagan varias valoraciones, ¿verdad? Sí. Para descartar algún problema, porque en cualquier momento nos puede dar. Imagínense que hasta el 60 o 70% de los niños pueden padecer de algún problema infeccioso, además, que nos cause algún tipo de problema auditivo, ¿verdad? Entonces es un porcentaje sumamente alto en la etapa infantil, donde necesitamos definitivamente una evaluación auditiva. Sí. Doctor, llévenos a un panorama diario, por ejemplo. El niño que constantemente le está subiendo el volumen al televisor, está ahí con el control. ¿Qué otras cosas como padres debemos ponerle atención de que esto no es usual, no anda bien? Sí, un niño que hable muy fuerte, un niño que le suba mucho el volumen a la radio o al televisor, un niño que esté distraído, un niño que tenga problemas escolares, baja escolaridad y que nadie sabe por qué puede estar pasando esto, ¿verdad? Un niño que no se pueda concentrar, un niño que pregunte o que pregunte regularmente a la maestra o a los padres por las cosas que quiere saber, ¿verdad? Estos son síntomas que nos pueden alertar a nosotros de que podría estar ante un problema de audición, no necesariamente un problema severo o profundo, pero podría haber algún problema de audición que sea tratable. Las consecuencias, doctor, si no atendemos este problema desde temprano. Bueno, la audición ayuda al proceso de desarrollo del lenguaje. Entonces, si hay una mala audición, el desarrollo del lenguaje no va a ser de forma normal. Y también en la parte educativa hay consecuencias porque la comunicación es fundamental para el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, estos dos factores hacen bastante relevante el problema auditivo en el desarrollo del niño hacia la parte social de comunicación y hacia la parte de desarrollo y educativo. Kelly Quiroz, doctor, dice que el hijo tiene 8 años, que pasa hablando casi gritando, y pregunta porque según él no escucha lo que se le dice. Además, hace lo que usted estaba mencionando, que le sube mucho el volumen al tele y tiende a hablar muy alto y hay que estarle diciendo que hable bajito, porque él normalmente sobrepasa el volumen de su voz. ¿Son algunas señales, pregunta Kelly, de que él pueda tener algún problema auditivo? Totalmente. Ese niño necesita realizarse una valoración audiológica, necesita inicialmente pues una otoscopía para ver cómo está su oído y una audiometría para ver cómo está su audición. Es muy importante que estos exámenes sean realizados por un profesional, un audiólogo que esté incorporado en el colegio profesional y que también idealmente que sea miembro de algún tipo de asociación profesional para garantizar que la prueba esté bien realizada. Sí, y recuerdo un caso que aplica para esta entrevista, doctor, de una muchacha que ya es adulta, pero prácticamente hasta los 9 años los padres no hallaban por qué hablaba ella tan duro, y le hablaban de este lado del oído y ella no escuchaba de este lado, la llevaron al especialista y tenía una tela
que luego quitaron. Le cambió la vida por completo, porque cuando escuchaba, entonces lo que quiero saber es, primero, qué manera también de simplificarle la vida al niño y de mejorarle la vida poniéndole atención a estos detalles. Y segundo, doctor, estas telas, estas pequeñas telas, son usuales en los niños. Ok, eso puede haber sido alguna acumulación de grasa, porque en el oído no solo hay cera, sino también hay grasa que es diferente, ¿verdad? Se puede dar alguna acumulación, o esas telas de las que usted habla, asumo que puede ser algo por algún medicamento que le pusieron, algún residuo de algún medicamento que pudo haber formado algo similar a una tela, ¿verdad? Y definitivamente el niño, cuando el niño expresa algo, hay que revisarlo, eso es fundamental, ¿verdad? Niños que se tocan mucho el oído, pues señalan que está doliendo el oído, niños que prestan mucha atención, que cuando les están hablando tienen que forzar mucho la parte visual, para apoyarse con la parte comunicativa. En estos casos hay que también valorar la parte auditiva, que es fundamental. Sí, está escribiéndonos doña Ruth, dice que la hija de 6 años le han hecho 3 audiometrías en el kinder y han salido bien, pero que ellos, los padres, en la casa sienten que ella no escucha bien, porque además grita para hablar y dice que no nos escucha cuando la llamamos. En el EVAIS no nos han dado pelota con el tema. ¿Qué examen se le puede hacer para saber si ella realmente está viendo? Lo primero que yo haría es pedir a la escuela quién fue la persona que realizó esas audiometrías. Repito, tiene que ser una persona, un profesional en audiología, incorporado al Colegio de Terapeutas, idealmente miembro de la Asociación Costarricense de Audiología, y que sea una persona seria que haya llegado a hacer esos exámenes, ¿verdad? El método para hacer el examen es también importante, por eso tiene que hacerlo un profesional. Y si ellos siguen con esa duda, el examen de tamizaje es solamente para detectar si oye bien o no oye bien. Lo ideal sería que lo llevara a la consulta de un audiólogo o una audióloga para que sea valorado completamente y descartar cualquier problema. Háblenos de tratamiento, doctor, para ir cerrando la entrevista. ¿Qué hacemos entonces? Listo. Ante un problema auditivo hay 3 tratamientos. Uno, médico a través de fármacos, en caso de infecciones, en caso de problemas de vías aéreas superiores, etc. En segundo lugar, la cirugía. En caso de que el niño tenga un problema y haya que hacerle una cirugía, pues el médico hace su cirugía. Y en tercer lugar, la parte de tratamiento de rehabilitación, donde podemos estar hablando de audífonos. En el caso de que el niño no escuche correctamente, tenemos que apoyar lo más oportunamente con audífonos para que vuelva a escuchar y el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la comunicación sea lo más cercano al de una persona con audición normal. Y también, si la pérdida auditiva es sumamente importante, muy profunda, tendríamos que estar pensando en implantes cocleares, que en realidad es una maravilla científica que hace que el niño pueda escuchar a niveles casi que muy cercanos o límites a la normalidad. En realidad es una maravilla esto, y definitivamente sería como para cerrar todo el ciclo en caso de que el niño lo necesite. Aconséjenos como padres de familia, doctor, cuando estamos ante situaciones como las que muchas de estas señoras han descrito acá, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos ayudar en este proceso a nuestros hijos? Ok, si tengo un niño con un posible o con un probable problema de audición, no vayamos a diferentes especialistas, porque muchas veces nos llegan a la consulta niños que han pasado por un montón de especialistas y nunca hicieron un examen auditivo. Lo primero es ir donde un audiólogo, realizar una prueba auditiva, y si hay algún problema que se pueda solucionar por medio de medicamentos o por medios quirúrgicos, el audiólogo va a derivar ese paciente hacia el médico especialista que lo requiera. Pero lo más importante, si tenemos sospecha de un problema auditivo, acudamos a un audiólogo, a donde una audióloga, para que haga todos los estudios y nosotros pues poder liberar esa sospecha que podamos tener como padres de familia. Dice Mónica Cascante que notan que la hija de 6 años pasa como no puede escuchar. Hay que repetirle las cosas varias veces y a veces habla bastante alto. Ya la vio un otorrino y le mandó una audiometría y una impedanciometría, ¿verdad? Lo dije bien. Sí. Y en el EVAIS el doctor le notó algo extraño, pero el otorrino no le dijo nada, solo que no puede ver bien algo al interno del oído derecho. Entonces, si la audiometría no funciona, es la pregunta de Mónica, ¿qué es lo que entonces debe aplicarle a la niña? Ok, la audiometría mide la audición, la impedanciometría nos va a medir, por decirlo así, la presión del oído medio. Entonces nos va a decir si hay algún problemita en el oído medio que requiera tratamiento médico o quirúrgico, ¿verdad? Una vez que tenga ella esos exámenes, tiene que volver donde el médico otorrinolaringólogo y presentarlos para que el médico haga su diagnóstico.
Dice Randy que el hijo tiene 3 años, casi no habla bien, pero sí entiende todo y escucha bien. Luego de no pasar el tamizaje, se le hizo un examen de potenciales evocados. Ajá. Dio problemas con los graves y ahora está con terapia de lenguaje y ha mejorado mucho. ¿Quiere decir que va a costarle hablar a este niño? Bueno, es una excelente pregunta. A los 3 años tiene poco lenguaje. Habría que ver los potenciales evocados, cuáles fueron las curvas. Yo pienso que lo ideal sería revisar el diagnóstico tanto del audiólogo como del médico otorrino para ver qué es lo que dice ese diagnóstico y poder darle un tratamiento específico, ¿verdad? Pero sin el examen no podríamos saber qué le podríamos recomendar, ¿verdad? Lo ideal sería que acudiera a alguna consulta de un audiólogo o una audióloga y poder colaborarle. Ahora, si el niño está en terapia de lenguaje o no está en terapia de lenguaje es fundamental, porque si tiene un retraso en la adquisición del lenguaje es importante que se le dé estímulo y que vaya a desarrollar su lenguaje a través de la ayuda de un terapeuta. Sí, yo creo que las consultas han sido, en su mayoría coinciden con este tipo de tema, ¿verdad? Que el niño o la niña le sube el volumen al televisor, sí, que hablan bastante fuerte, que hay que estarles diciendo que bajen la voz. Así que denos tal vez sus recomendaciones finales, doctor. Uno, nunca, la sordera es una enfermedad que no se ve fácilmente, ¿verdad? O sea, no se detecta fácilmente. Pueden pasar muchísimos años. En Costa Rica a veces se detectaba la sordera hasta los 5 o 6 años cuando el niño entraba a la escuela. Ahora tenemos la riqueza de nuestra seguridad social que hace tamizaje auditivo neonatal, ¿verdad? Y hay muchos audiólogos en muchos centros hospitalarios y en el sector privado que pueden ayudarle a las personas a detectar el problema. Entre más oportuna sea la detección, nos abre más una posibilidad para poder rehabilitar una posible patología, ¿verdad? Y poderle ayudar a esa persona, tanto en el desarrollo de su comunicación, como en el desarrollo de su lenguaje, como en el desarrollo cognitivo y su interacción social. Tal vez, doctor, agregar que ante la más mínima sospecha es mejor consultar. Es mejor consultar siempre, y máximo con los niños. Ante la mínima sospecha es mejor consultar. Y le repito, Omar, la primera persona que viene y nos dice regularmente que el niño puede tener un problema auditivo, son los padres, específicamente la madre, que es la que pasa con él, ¿verdad? Así que, mamá, ponerle atención cómo está hablando el chiquitín de la casa, muy importante. La chiquitina, a ver si está subiendo mucho el volumen. Ya el doctor nos explicó. Él es Carlos Pereira, es audiólogo. Quiero dejarle números de teléfono por si usted tiene más consultas y el doctor con mucho gusto los va a atender. 2290-5239. 2290-5239. Doctor, siempre es un gusto tenerlo acá. Un placer, Omar. Aprendo mucho. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.